Hola, ¿qué tal amigos de Faranduleando? Bueno, luego de todos los acontecimientos que se dieron en esto del terremoto, del sismo acá en Cuenca, que se sintió en gran parte del Ecuador, hemos decidido invitarle al doctor Edison Moscoso, un experto en temas de seguridad, conocedor por medio de su empresa EduTech, para que nos explique en dos partes lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer cuando se presenta un sismo. Es más, igual les va a hacer una invitación para que ustedes por medio de sus empresas, centros educativos, hogares, barrios, todo el mundo se active para conocer más sobre estos temas y salvar muchas vidas. Así que esta es la primera parte. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Marco Emilio. Un gusto que ustedes estén acá en EduTech Group y a quienes nos están siguiendo. Bienvenidas y bienvenidos. Es un enorme gusto para nosotros poderles tener cerca. Hablar de temas de seguridad es fundamental. Si no lo hacemos, realmente somos vulnerables y esto puede ser y marcar la diferencia entre la vida y la muerte y lo que en definitiva puede pasar con un sismo como el que se dio el fin de semana, en donde la mayor parte de nosotros nunca estuvo preparado. Jamás estuvo, siquiera pensó lo que iba a suceder. Más bien estábamos de un sábado ya prácticamente listos para pasar un fin de semana agradable en familia. Lamentablemente, incluso con consecuencias que no son directamente del sismo, consecuencia del mismo, el fallecimiento de nuestros dos hermanos, que lamentablemente tuvieron y fueron parte de un momento justo en el que caía material tanto de un edificio como de un sector montañoso de una carretera y que, insisto, no es un tema del sismo como tal, pero sí es una consecuencia y que si bien muchos podrán decir es predecible, no es así. Doctor, ¿cuál es el tema principal de Dutec? ¿Cuál es la visión de Dutec? Mire, nosotros creamos esta empresa, es una empresa creada justamente por un grupo de visionarios, de emprendedores en cuanto a hablar sobre temas de capacitación, asesoramiento, consultoría en ámbitos interesantes como es la seguridad, el ambiente y el derecho, que son nuestras áreas de formación universitaria como tal, y fundamentalmente poner al servicio de la comunidad, por ejemplo, los temas de seguridad, los temas ambientales, la parte legal es importante. Así es que nosotros a través de EduTech lo que queremos en esta ocasión a su vez es aportar a la sociedad y sumar lo que son los temas de formación, los temas que se ha dicho mucho, culturizarnos en algunos aspectos y justamente este es uno de los momentos importantes para poderlo hacer. Bueno, cuando hablamos de culturizarnos, también hablamos de educarnos, porque hay mucha gente que no conoce qué hacer en el momento de un sismo, de un terremoto, porque unas personas dicen, no, ya en 5 segundos pasa, en 10 segundos pasa, pero esta vez no pasó. Sí, mire Marco Emilio y quienes nos están observando, en realidad los fenómenos naturales, todos ellos, no son predecibles en su mayoría. El sismo es uno de ellos. No nos dejemos comer el cuento de que tenemos la posibilidad de que a través de las adivinanzas podemos saber cuándo se da un sismo. Claro, por supuesto que hoy la tecnología ha avanzado tanto y a través de la comunicación es que aplicaciones importantes a nivel de telefonía móvil nos informan de ciertas acciones, de ciertas vibraciones que pueden convertirse en circunstancias sísmicas, ¿no? De tal manera que, reitero, no comamos el cuento de que vamos a tener una predicción o de que mañana vamos a tener un sismo. Sin embargo, hay que recordar algo, Marco Emilio, hay que recordar una situación importante. El Ecuador está ubicado en uno de los grandes espacios, en este caso geográficos, del cinturón de fuego del Pacífico, que es la influencia justamente para las estas diferentes capas que existe o placas que se las conoce también de Nazca que ustedes habrán escuchado y son estas placas tectónicas las que hacen que nuestro continente como tal, y se diga nuestro país, se encuentre en una zona sumamente alta en materia sísmica, de tal manera que lo que sucedió el fin de semana, un sismo que sobrepasa una escala que podríamos decir la podemos manejar entre los 2,5, 3,5 hasta 3,8, 4 de pronto, pero que ya el 4,8 en Cuenca ya ha traído las consecuencias que generamos y ni se diga el 6,8 que tuvimos en la zona de Balao como epicentro justamente y que esa onda sísmica como tal trajo como consecuencia un gran movimiento de masa que hace finalmente
que se den las consecuencias que hoy tenemos. Por lo tanto, conclusiones hasta cierto punto básicas, por ejemplo, el centro histórico de Cuenca. Nos llama muchísimo la atención saber que la mampostería, que las paredes, que los balcones, que no tienen una sujeción arquitectónica importante o una estructura interesante, fuerte, sean estos elementos fácilmente rompibles, desplegables y que generen lo que pasó, la muerte de un ciudadano por una situación fortuita, por una situación que jamás se la podía pensar. Es decir, el ciudadano no fallece, lamentablemente, y nuestra solidaridad con sus familiares, no fallece por el sismo en sí, sino fallece por una consecuencia del sismo como tal. Por lo tanto, ahí es donde, mi querido Marco Emilio, la comunidad y todos nosotros debemos comenzar a pensar en que tenemos que ser menos vulnerables. Esa es la condición y la fórmula para poder nosotros hacerle frente a los riesgos y en el caso de los sismos, ni se diga. Entonces hay que comenzar a ser menos vulnerables. ¿Cómo lo hacemos? Ya decía usted hace un instante, la educación, la formación. Bueno, a ver, una pregunta. Empresas privadas, empresas públicas, centros educativos, usted como especialista en esta materia, ¿han solicitado algún tipo de información? Yo he escuchado que algunas empresas dan gestión de riesgos laborales, pero ¿alguien ha tocado este tema específico como para poder educarse en el tema de sismo? Mire, en realidad la población, especialmente a nivel de empresa privada, tiene por obligación el aspecto este de la seguridad ocupacional. Y en esta materia tienen que tener planes de contingencia, planes de seguridad empresarial, no solamente para sismos, sino para inundaciones, para incendios, para atentados, incluso que hoy en día hay que ponernos también a meditar sobre los atentados que puede la delincuencia organizada generar. ¿Sí se cumple? Se cumple, sin embargo, yo le voy a ser sincero en algo. Se cumple por cumplir. Perdónenme la redundancia o reincidencia de términos semejantes. Cumplo porque está en la ley, cumplo porque me vienen a controlar, o caso contrario me clausuran Para que no me molesten. para que no me molesten. Pero en la práctica se hace el simulacro y se olvidan. Nunca más vuelve a haber un simulacro, nunca más existen las brigadas de primeros auxilios, nunca más una brigada contra incendios. Por eso es que lamentablemente cuando se da una emergencia, los entes operativos de seguridad quizás son los que más trabajo tienen, pero ahí es donde la ciudadanía, en ese triángulo importante de seguridad ciudadana, jugamos un rol. Estado, entidades operativas de seguridad y ciudadanía. Esa es la base fundamental. Caso contrario, no hacemos nada. Miren, si ventajosamente esto no fue en un día de escuela, en un día de trabajo donde que todas las empresas, donde que toda la actividad pública, donde el tránsito en Cuenca estuvo al 100%, ventajosamente fue un sábado y al mediodía, es decir, en un horario, en un momento, en un día donde la población prácticamente está ya relajada, está dedicándose a su descanso de fin de semana. Si esto hubiese sido en la hora pico, al mediodía, en la característica de Cuenca, es probable que hubiésemos tenido mayores consecuencias, justamente no solo, insisto, efecto del sismo, sino del susto, porque salíamos corriendo, a lo mejor nos lastimábamos, nos caíamos, nos fracturábamos, atropellábamos, chocábamos, colisionábamos, en fin. Entonces, miren, realmente no existe, queridas amigas y amigos, no existe una... Yo le conmino a quien me diga que si existe una fórmula perfecta para poder enfrentar un tema de sismo. No existe, pero hay tips importantes y eso es lo que buscamos con nuestro proyecto y con nuestro programa, estimado Marco Emilio, que ya usted lo tocaba, Alersis justamente, que es ese modelo que nosotros queremos implementar y que les queremos decir a la ciudadanía que cada vez que escuchen este término Alersis, que significa alerta sísmica, justamente piensen fundamentalmente en dos aspectos importantes. El uno, en la necesidad de tener algo que nos han dicho 1.000.000 veces durante mucho tiempo y que no lo hemos hecho, la mochila de emergencia. Mochila de emergencia en el carro, mochila de emergencia en el hogar, mochila de emergencia en los lugares de trabajo. Qué importante es tener esta mochila en los centros educativos, en cada aula,